Entonces les voy a compartir la pantalla. Recording in progress. Bueno, hemos estado revisando cuando tenemos un sistema atómico, molecular, pues en algún momento fue necesario desarrollar una nueva teoría, ya que el formalismo clásico no funcionaba, daba resultados inconsistentes y por eso fue necesario el desarrollo de la mecánica cuántica, como habíamos mencionado. Ajá. Y este desarrollo está basado principalmente en la solución de una ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, que ya también habíamos obtenido. No es una demostración del origen de la ecuación de Schrödinger, simplemente es una forma de obtenerla. Es IH, la parcial con respecto al tiempo, de la función de onda y de x y t, igual a menos h cuadrada entre 2m por la segunda parcial con respecto a x. Es unidimensional este caso, y bueno, esta segunda parcial básicamente es el laplaciano de la función de onda más el potencial, y dijimos que vamos a considerar solamente potenciales que no dependen del tiempo. Entonces, esta es la ecuación de Schrödinger dependiente de tiempo, y para el caso en el cual el potencial es independiente del tiempo, que es en el caso cuando vamos a estar trabajando, podemos escribir la función de onda como un producto de una función que solamente depende de la posición y otro término dependiente del tiempo. Y al hacer eso, básicamente usamos separación de variables y se puede resolver la parte de la ecuación dependiente del tiempo. Entonces, la forma que propusimos fue de este tipo. Esta parte depende explícitamente o solamente de la posición de la partícula multiplicada por por una función que depende del tiempo, y obtuvimos la forma que debe tener esta parte. Es menos, IH y la energía entre H por T. Ajá. Entonces, aquí es la energía que aparece en la ecuación al separar variables, y sigue apareciendo en la parte de la ecuación que depende solamente de la coordenada X, que es la parte de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que es con la que vamos a estar trabajando. Y esta es menos h cuadrada entre 2m por la segunda parcial con respecto a x de phi de x más el potencial que solamente depende de x por phi de x. Y esto es igual a esta E, es la constante de separación, y esto es lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Cuando queremos hacer mediciones, lo hacemos con una cantidad física, siempre está representada por un operador. Ajá. Entonces, ese operador lo llamamos A de manera genérica, y el valor esperado, el valor que vamos a obtener al hacer esta medición, se denota de esta forma, el valor de expectación del operador A, y dijimos que lo calculamos como una integral de la función. En principio va a ser la solución completa de x y t, complejo conjugado, y aquí el operador a y la función phi x y t de x. Ahora, realmente la parte temporal no va a ser diferencia, ya que aquí tenemos E a la I en la energía entre H por T, y al tomar el complejo conjugado vamos a tener menos I veces la energía entre H por T, que con esta parte se va a dar 0, ¿no? Entonces, E a la 0 es 1, y esta parte no va a jugar ningún papel importante aquí. La única parte que sí va a tener relevancia es esta función phi, que es la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Ajá, esta es, aquí voy a poner psi mayúscula, todas estas son psi mayúsculas, ajá, y esta es psi minúscula, ajá, que es la solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y vamos a ver un ejemplo simple de esta última parte. Entonces vamos a considerar una función de onda, que
Vamos a denotar de esta forma solamente la parte espacial. Si quisiéramos obtener o presentar la forma general, simplemente hay que multiplicarla por la parte exponencial, la I multiplicado o veces la energía entre H barra por T. ¿Sí? Pero solamente tenemos la expresión para phi de X. Y esta expresión es A por el seno de pi por X. ¿Sí? Y esto es cuando X está entre 0 y 1. Y 0 en cualquier otro caso. Para X mayor que 0 y para X mayor que 1 y X menor que 0. Entonces, tenemos esta solución, la ecuación a la ecuación de Schrödinger, y lo que queremos es encontrar el valor de esperado, el valor de expectación del operador momento. No hemos dicho cómo es ese operador, aunque seguramente ya lo saben, el operador momento está dado por menos IH, la derivada con respecto a X. Más adelante lo vamos a revisar. Pero queremos obtener el valor de esperado de este operador. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a determinar esta constante A. ¿Cómo obtenemos esta constante A? Normalizando. Ajá. Necesitamos que la función donde esté normalizada, entonces de esa forma vamos a obtener el valor de A, es decir, queremos que la integral desde menos infinito a infinito de el, sí, complejo conjugado, solamente depende de X, si de X queremos que esto sea exactamente igual a. Entonces, pues vamos a hacer esto, en este caso es bastante simple. Esto va a ser igual a la integral. Fuera de este intervalo 0, 1, la función de onda vale 0. Entonces solamente nos interesa este intervalo de 0 a 1 de A por el seno de pi por X. Complejo conjugado, aquí no hay ninguna diferencia. Esto es solamente real. Y luego A por el seno de pi por X. De X. Entonces, aquí tenemos, bueno, esta A con esta A son ambas constantes, entonces lo tomamos fuera del integrando, y lo que nos queda es A por A, por la integral de 0 a 1 del seno de pi por X al cuadrado. Entonces, ¿cómo podemos obtener esta integral? La integral del seno cuadrado de X. ¿Cómo integramos esta parte? Podemos hacer una sustitución trigonométrica. Ajá, exacto. Vamos a reescribir esta parte del seno cuadrado de X y vamos a usar el coseno de A más B. Esto es el coseno de A, coseno de B, menos seno de A, seno de B. Cuando A es igual a B, tenemos el coseno de 2A. Es igual, aquí tenemos coseno cuadrado de A, menos aquí vamos a tener A igual a B, el seno cuadrado de A. Y como queremos, estamos interesados en el seno cuadrado, entonces pues lo que podemos hacer es quitar este coseno para dejarlo solamente en términos del seno, y aquí usamos que el coseno cuadrado es igual a 1 menos el seno cuadrado de A y menos el seno cuadrado de A. Y esto es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de A. Y aquí ya tenemos una relación entre el seno cuadrado de A y esta función coseno. Entonces vamos a tener que 2 veces el seno cuadrado de A es igual a 1 menos el coseno de 2A, y todo esto lo dividimos entre 2 y así, ¿no? Tenemos esto. Entonces, esta integral la podemos hacer relativamente fácil.
la integral del 0 a 1 del seno cuadrado de pi x es igual a la integral de 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 veces a, donde a es el argumento, y el argumento es pi por x. Y tenemos esto, y esto que nos queda. Entonces, esto es igual a 1/2 de x, cuando integramos 1/2, y después hay que integrar el coseno, que es el seno. Menos 1 entre 2 por 2pi por el seno de 2pi por x, y todo esto evaluado entre 0 y 1. Entonces, cuando evaluamos este segundo término, es el seno de 2pi por x, con x igual a 1 es 2pi, el seno de 2pi es 0, y el seno de 0 es 0. Entonces, esta parte no contribuye, la única contribución viene de aquí. Y esta parte es 1/2 de x evaluado en 1. Y lo que tenemos finalmente es que esto es igual a 1/2. Entonces, esta integral es 1/2. Y esto nos queda entonces como el módulo cuadrado de a entre 2. ¿No? Y como queremos que esto esté normalizado, es decir, que sea igual a 1, esto nos lleva a que a, la constante que estamos buscando, es igual a la raíz de 2. Por lo tanto, la función de onda nos queda como, esta función de onda es raíz de 2 a seno de pi por x, con a la raíz de 2. Entonces voy a poner eso aquí. Por el seno de pi por x. Y 0 en el otro caso. En los mismos dominios. Entonces ya tenemos la función de onda normalizada. Y lo que estamos buscando es este valor de expectación del momento. Entonces vamos a hacerlo usando lo que habíamos visto anteriormente. Para calcular el valor de expectación del operador momento, esto lo hacemos como la integral, en principio va a ser desde menos infinito a infinito, de la función de onda, phi de x, y aquí el momento, el operador, actuando sobre la función misma. Y bueno, aquí tendríamos un complejo conjugado, pero son reales, entonces no hay diferencia de x. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer las sustituciones. Nuevamente, aunque estamos integrando de 0 a infinito, el dominio, bueno, donde está definida la función de onda solamente es entre 0 y 1. Por lo tanto, esta integral es de 0 a 1 de la función que es raíz de 2 seno de pi por x, raíz de 2 seno de pi por x, y luego el operador momento que es menos ih, la derivada con respecto a x. Y la misma función. Este es complejo conjugado, pero es real, entonces no hay cambio aquí. Y en esta última parte es raíz de 2 por el seno de pi por x, de x. Entonces, pues vamos a simplificar un poco lo que tenemos aquí. Tenemos raíz de 2 sale un 2. También el menos y h barra, y esto, la integral de 0 a 1 del seno de pi por x. Y aquí esta derivada está actuando solamente sobre esta parte. La raíz de 2 es una constante, por eso lo tomamos fuera. Entonces la derivada con respecto a x del seno de x es el coseno de pi por x. Ajá. Y sale un pi. Y bueno, para hacer esto, nuevamente usamos una de las relaciones que conocemos. Una de la relación identidad trigonométrica. Aquí aparece el seno y el coseno del mismo argumento. O bueno, esto es un poco más simple. ¿Cómo integramos esto? Podemos usar una identidad trigonométrica, pero ¿qué debe ser? ¿O cómo hacemos esto de manera más simple? ¿Un cambio de variable? Mm,
podemos hacer un cambio de variable, aunque aquí las funciones mismas nos dicen cómo debe ser el cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, una de estas funciones es la derivada de la otra. Entonces, esto queda bastante simple, ¿no? Nos queda algo así como menos 2 i h pi. Aquí podemos poner seno o coseno cuadrado, solamente hay que tener cuidado aquí en el signo final, pero podemos usar que la derivada del seno es el coseno y nos va a quedar seno de pi por x al cuadrado, ¿sí? Y entre 2. Si derivamos esto, nos baja el 2, entonces nos queda aquí un 1, como el factor aquí multiplicando el seno, entonces seno de pi por x por la derivada del seno, que es el coseno de pi por x. Entonces hay que dividir entre pi por x. Entonces nos queda esto, y esto hay que evaluarlo entre 0 y 1. Entonces al hacer esto, todos estos son constantes. Cuando evaluamos en el límite superior 1, nos va a quedar el seno de pi. El seno de pi es 0. Y cuando evaluamos en el límite inferior, nos va a quedar el seno de 0, que también es 0. Por lo tanto, todo esto es 0, ¿no? Entonces, el valor de expectación del operador momento, cuando la función de onda es esta función seno de pi por x, en ese dominio, entre 0 y 1, es 0. ¿Sí? Ahora, esta función de onda o la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, la obtuvimos de dos formas diferentes. A partir de un análisis clásico y llegamos a esa ecuación. En el caso clásico también, una onda plana está expresada por de esta forma, una amplitud que puede ser en general vectorial o escalar, por E a la I kx menos omega t. Esto es nos está describiendo una onda plana. Y es una onda, ¿no? Y sabemos que una onda está caracterizada por ciertas cantidades, en particular la amplitud desde a menos a, y es una función periódica. Y bueno, a partir de un análisis, dijimos una onda está, en general una onda, ya sea electromagnética o mecánica, tiene una expresión de este tipo, y de aquí, usando la expresión de la energía y la relación de de Broglie, llegamos a la expresión de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, que es la que mostramos aquí. Ahora, ¿qué pasa si consideramos, por ejemplo, el caso de una partícula libre? Y es la ecuación que obtuvimos. Obtuvimos la ecuación de una partícula libre. Este término del potencial lo agregamos diciendo, ¿qué pasa si ahora la partícula está en una región donde hay un potencial? Entonces, por eso fue que agregamos esta parte. Vamos a ver qué pasa si seguimos considerando el caso de una partícula libre, es decir, este término va a estar ausente y solamente nos mantenemos el primer término igual a este E, que no es otra cosa que la constante de separación de nuestras dos ecuaciones multiplicada por la función de onda. Entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? Entonces, la ecuación que vamos a tener, la ecuación de Schrödinger, va a ser menos h cuadrada entre 2m. Y como es unidimensional, vamos a cambiar la parcial simplemente por la derivada total. Entonces, es la derivada con respecto a la posición. Todo lo que hemos estado haciendo aquí es unidimensional. La segunda parcial con respecto a x de la función de onda, psi igual a e de psi. Y esto es para una partícula unidimensional. ¿Sí? Entonces la partícula se puede mover sobre el eje real desde menos infinito hasta más infinito, y la ecuación que describe a esa partícula es esta. No hay interacción, entonces el potencial es cero. El potencial es cero. Entonces tenemos esto. Vamos a reescribir un poco esta ecuación.
de la siguiente forma. Vamos a multiplicar todo por 2m entre h cuadrada y dejar todo de un solo lado. Entonces, lo que nos va a quedar es esta segunda parcial, la segunda derivada con respecto a la variable x de phi. Esta parte la multiplicamos, este denominador lo multiplicamos en la energía, nos va a quedar 2m por la energía entre h cuadrada. Y todo de un solo miembro, entonces va a tener esta forma por la función psi igual a 0. Ahora, aquí recordemos que esto no es para una partícula libre. Ya estamos usando la ecuación de Schrödinger que describe sistemas microscópicos, ¿sí? Y cuando tenemos una partícula donde no hay, en una región donde no hay ningún potencial, la ecuación que rige la dinámica de esa partícula es esta. Entonces, aquí lo único que hicimos fue reescribir esta ecuación de esta forma. Y aquí vamos a hacer una definición. Vamos a llamar 2m entre h cuadrada como k cuadrada. Entonces, vamos a definir k cuadrada igual a 2m entre h cuadrada. Y esto nos queda la segunda derivada con respecto a x de phi más k cuadrada por phi igual a 0. Entonces, ¿cuáles son las soluciones o cuál es la solución de esta ecuación? ¿Cuál es la solución para esta ecuación? Es decir, ¿quién es phi aquí? Pues es un oscilador armónico, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y cuáles son las soluciones de un oscilador, de la ecuación de oscilador armónico? Exponenciales o también los podemos ver como senos o cosenos, no sé cuál. Ajá. Sí, son senos o cosenos, o la podemos escribir en términos de funciones exponenciales. Ujú. Pero esta es una ecuación de oscilador armónico. Entonces, las soluciones o la solución de x de la solución general es una combinación lineal de las dos soluciones. Una solución es e a la i k por x y la otra solución es e a la menos i k por x. ¿Ah? Entonces, las soluciones son funciones exponenciales, como bien dijiste, e a la i k por x, y la otra solución es e a la menos i k por x. Ambas funciones son solución de esta ecuación, como debe ser, porque esta es una ecuación de un oscilador armónico, pero la forma general la podemos escribir como una combinación lineal de estas dos. Entonces, esa función la escribimos como e a la i k por x más un coeficiente b por e a la menos i k por x. Entonces, esta es la solución general para, para una partícula libre. Ahora, esta es la solución de la parte espacial, es decir, de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Si quisiéramos escribir la solución completa, tendríamos que multiplicar por la parte temporal, que es e a la menos i entre h e por t. Entonces, la solución completa que es la psi mayúscula de x y t, es la parte espacial, que es esto que obtuvimos aquí, a e a la i k por x más b por e a la menos i k por x, multiplicada por e a la menos i entre h e t. Entonces hay que multiplicar solamente por esto. Entonces nos va a quedar a e a la i k por x, que es la primera parte de la ecuación de Schrödinger, de la solución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, por esta exponencial e a la menos i entre h e por t más b e a la menos i k por x menos i entre h e por t. Entonces, esta es la solución dependiente del tiempo. Ahora, esto vamos a reescribirlo de la siguiente forma, que es simplemente utilizar las propiedades de la exponencial, a e a la i k por x, y luego aquí menos e entre h por t.
y luego más b a la menos i kx más entre h y t. Ahora, recordemos que la energía, cuando todo este desarrollo salió, fue gracias a esta primera representación de la energía, un producto de la constante de Planck por la frecuencia, ¿sí? Y aquí esto lo podemos escribir como h entre 2pi, multiplicamos por 1, es decir, 2pi y 2pi, por este h entre 2pi simplemente es h barra, y 2pi nu es la frecuencia angular, omega. Por lo tanto, esta entre h que tenemos aquí, entre h barra, simplemente es la frecuencia angular. ¿Ah? Es la frecuencia por 2pi. Por lo tanto, esto lo podemos reescribir de esta siguiente manera. Y de xt es igual a por e a la i, k por x, menos omega t, y luego b e a la menos i, k por x, más omega por t. ¿Y qué es esto que tenemos aquí? ¿Qué son estos dos términos? Esto y esto. Lo de la onda plana, ¿no? Exactamente, son las expresiones para una onda plana, que es lo que habíamos comenzado. E a la i k por x menos omega t, e a la i k por x menos omega t. ¿Sí? Entonces las dos soluciones son dos soluciones, o la solución general a la ecuación de Schrödinger para una partícula que viaja en el espacio libre, bueno, no en el espacio libre, en una dimensión sin potencial, es una combinación de dos ondas planas. Esta onda plana es una onda que se mueve hacia la derecha por la combinación kx menos omega t, y esta onda es una onda que se mueve hacia la izquierda, kx más omega por t. Ajá. Entonces, la solución general a la ecuación de Schrödinger de una partícula unidimensional que se mueve en el espacio sin potencial es una combinación, ¿no? Una onda que se mueve hacia la derecha y una onda que se mueve eh, hacia la izquierda. Ujú. Esa es la solución general. Ahora, en el caso de una onda plana, como esta con la cual comenzamos, una forma de representar es esta que tenemos aquí, la amplitud por e a la i k por x menos omega t, o si queremos utilizar funciones reales, como un seno o un coseno. Entonces, podemos escribir esta solución como un seno o un coseno, dependiendo de con qué parte nos quedar, pero déjenme escribirla de esta forma. La solución como una amplitud por el seno de k por x menos omega t. Y en general, muchas veces tenemos una fase. Puede ser 0, pero la podemos poner de esta forma. Aquí en el caso de la onda plana, este k, ¿qué es? ¿Qué es ese k que aparece ahí? El vector de onda, ¿no? Ajá, bueno, el número de onda, ¿no? Ajá, pues sí, el vector de onda, magnitud del número de onda, que es 2pi entre lambda. Ajá. Y esta omega es la frecuencia angular. 2pi por nu. O lo podemos escribir como 2pi. La frecuencia es 1 entre el periodo, o de esta forma, ¿no? Entonces aquí aparece una simetría. K es 2pi entre lambda y omega es 2pi entre el periodo. Y esta es la frecuencia angular. Ahora, ¿cuál es la velocidad a la cual se desplaza esta onda? Una onda clásica, una onda plana. Una onda que se mueve hacia allá, que está representado por esta expresión, y está viajando hacia la derecha. ¿Con qué velocidad se está desplazando? Una fase constante, ¿a qué velocidad se desplaza?
Para el caso de una onda plana, una onda clásica, la velocidad a la cual se desplaza una fase constante simplemente es la longitud de onda entre el periodo. Y bueno, esta forma de, esta expresión más o menos es relativamente simple de recordar, ya que tenemos una unidad de longitud en el numerador, que es distancia, y una longitud, una cantidad que nos da un tiempo, entonces nos debe quedar unidades de metros por segundo. Y aquí tenemos lambda, que es una longitud de onda, unidades de metros, y el periodo, unidades de tiempo, metros por segundo. Y esto es simplemente la distancia entre dos crestas o dos valles, y este periodo es el tiempo, ¿no? En el cual se repite el mismo movimiento. Entonces, esta es la velocidad a la cual se está propagando la onda. ¿Y cuánto es esta velocidad en este caso? Entonces, la longitud de onda la tenemos aquí, aparece aquí. Entonces, podemos poner que la longitud de onda simplemente es 2pi entre k. La longitud de onda es 2pi entre k. Y el periodo aparece aquí. Entonces, lo podemos escribir como 2pi entre omega. Y esto nos va a quedar 2pi se nos va, nos queda omega entre k. Y esta velocidad es la velocidad a la cual se está propagando una fase constante. Ajá. Si nos fijamos en este punto de amplitud máxima, este se va a seguir moviendo a la derecha en este caso, y la velocidad a la cual se mueve este punto es esta, omega entre k. Y como es un punto a fase constante, entonces esto es lo que se conoce como velocidad de fase. Ahora, nosotros ya vimos que una partícula libre tiene una solución de... la solución de una partícula libre básicamente son dos ondas planas, una onda viajando hacia la derecha y una onda viajando hacia la izquierda. La única diferencia aquí es la dirección de propagación. Pero, ¿a qué velocidad se está desplazando la onda? Vamos a considerar esta parte. Entonces, para la partícula libre, la velocidad a la cual se está desplazando es esa v, que es la velocidad de fase, que es la que ya habíamos obtenido aquí. Omega entre k, la frecuencia entre el número de onda. La frecuencia, ¿con qué cantidad está relacionada aquí? La frecuencia angular, ¿no? Con la energía y la constante de Planck. Ajá, tenemos esta expresión. Entonces, la frecuencia angular simplemente es la energía de la partícula entre la constante de Planck. Y el número de onda está relacionado con el momento. El momento, aquí no está, pero habíamos visto que es hk. Entonces, aquí tenemos ese número de onda. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como P entre H. Y finalmente, esto nos queda como E entre P. Ahora, la energía de una partícula libre, sabemos que está dado por P cuadrada entre 2m. No hay energía potencial, entonces tenemos simplemente esta expresión para la energía. Entonces, esto es P cuadrada entre 2m entre el potencial, y esto nos queda como, aquí se nos va un P con el P, entonces P entre 2m. Entonces, esta es la velocidad de la velocidad de fase de la partícula libre. La velocidad es igual a P entre 2m. Ahora aquí hay algo que podemos ver. Esta es para el caso de una partícula libre en una dimensión. Aquí P, si lo queremos dar el significado del momento clásico, el momento clásico sabemos que es m por v, todo es aquí en unidimensional.
Por eso no le ponemos el carácter vectorial, todo es unidimensional. Entonces, usando esta relación o esta expresión para el momento, entonces nos queda que la velocidad es m por b entre 2m. Que es este, y nos queda b entre 2. Entonces, esta velocidad de fase casi es la velocidad, un medio de la velocidad de la partícula, pero aparece este medio, este 2 que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una partícula que está viajando hacia la derecha, que es esta parte que estamos considerando, que se mueve con cierta velocidad v. La onda asociada, o la función de onda asociada a esta partícula, ¿sí?, tiene una velocidad de fase que es p entre 2m. ¿Sí? Y esa velocidad de fase es la que tuvimos aquí, p entre 2m, que es la mitad de esta onda, la mitad de la velocidad de la asociada a esta, la mitad de la velocidad de la partícula asociada a esta onda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué tenemos esta velocidad diferente a la asociada con la partícula real? Vamos a ver. Ahora, ¿dónde está localizada la partícula? Tenemos una partícula que se está moviendo. En este caso estamos considerando que se mueve hacia la derecha, esta primera parte. Y tenemos que la velocidad de fase de esta partícula es p entre 2m. Si quisiéramos localizar a esa partícula, ¿cómo lo hacemos? Quisiéramos saber dónde está esa partícula. Si quisiéramos localizar a la partícula, sabemos que la posición de la partícula la podemos determinar con el cuadrado, la norma cuadrada de la función de onda. Esta expresión nos dice la probabilidad de encontrar a la partícula a un tiempo t en el intervalo entre x y x más de x. Entonces, si consideramos el caso unidimensional, que es el que hemos estado trabajando, o es el que estamos considerando, este es el origen, este es el eje real donde está, donde vive la partícula. Entonces, la probabilidad de encontrar a la partícula en este intervalo entre x y x más de x es esto. Entonces, en el caso que tenemos, solamente nos estamos fijando en la parte de la solución que nos está describiendo a la partícula que se mueve hacia la derecha, es decir, esta parte. Entonces, vamos a tomar esta parte, que es phi es igual a e a la i k por x menos k por x menos omega por t. Entonces necesitamos tomar el cuadrado, la norma al cuadrado, y esto es igual a tomar psi complejo conjugado por psi. Entonces esto es igual a e a la i k por x menos omega t, todo esto complejo conjugado, y después a e a la i k por x menos omega t. Y esto es, aquí vamos a tener a complejo conjugado, a, y luego aquí vamos a tener e a la, voy a separar, a usar la propiedad de la exponencial para separar la parte espacial y la parte temporal. Entonces nos queda e a la menos ik por x y e a la i omega t, es esta primera parte. Y luego aquí se queda tal cual, e a la i k por x y e a la i menos i omega por t.
Entonces, esto con esto nos da 1 y esto con esto nos da 1. Por lo tanto, esto es a cuadrado. La norma al cuadrado. ¿Para qué hicimos eso? Porque si quisiéramos determinar la probabilidad de encontrar la partícula en todo el espacio, esto no lo podemos hacer porque tendríamos que integrar la integral desde menos infinito a infinito de psi cuadrado de x. Y al hacer eso, esto ya lo calculamos aquí, psi complejo conjugado por psi, que nos da a cuadrada por dx. Esto es una constante, lo tomamos fuera. La integral desde menos infinito a infinito de x. Y esto no está diverge. Entonces, aquí no podemos normalizar la función de onda como la tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo este resultado? Si quisiéramos encontrar a la partícula en una región del espacio, no del espacio, sino del eje real, donde está definido, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Que no podemos saber dónde está la partícula. Porque la probabilidad de encontrar la partícula en en una región a lo largo del eje X es la misma. Siempre va a ser a cuadrado. Y nosotros ponemos aquí el eje real, el eje X, ¿no? Y aquí graficamos psi por psi. Psi por psi simplemente es la norma cuadrada, y lo que vamos a tener es algo de esta forma. Es una constante, no importa cuánto valga esa constante, es una constante. Entonces, esto es a cuadrado. Entonces, pues la probabilidad de encontrar a la partícula en cualquier región siempre va a ser la misma, a cuadrado. Por lo tanto, la posición de la partícula no está determinada. No sabemos dónde está la partícula. Y bueno, esto está relacionado con el problema de normalización, que no podemos normalizar la función de onda. Aquí no, esta parte se indetermina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Si aquí lo que hicimos fue considerar solamente esta parte, que es una parte de la solución general de la ecuación de Schrödinger para una partícula libre, que es la parte de la onda que se mueve hacia la derecha, pero tenemos también una parte que se está moviendo hacia la derecha. Entonces aquí realmente la solución consta de dos partes, una parte que se mueve hacia la derecha y otra parte que se mueve hacia la izquierda. Y cuando nosotros tenemos varias ondas y las sumamos, por ejemplo, si tenemos una onda de este tipo, y en general, cuando tenemos una superposición de ondas, lo que vamos a tener en general es algo de este estilo. Va a haber cancelación y una parte donde va a ser considerablemente mayor que en los otros casos, y podemos tener algo así. Y aquí sí no tendríamos problema, siempre y cuando esta parte decaiga para x grandes, más infinito o menos infinito. En ese caso sí tendríamos normalización, y aquí estaría la mayor contribución en esta región. Entonces vamos a considerar eso. Vamos a considerar una onda plana y, vamos a superponer dos ondas planas y ver qué es lo que obtenemos. Entonces tenemos la función de onda, que está descrita por una onda que se mueve hacia la derecha, es AE a la I K. La forma general, como ya vimos, es E a la I K por X menos omega T. Es lo que vamos a poner aquí, E a la I K, pero vamos a considerar un K1. KX E a la I K1 X menos omega T.
y le vamos a superponer otra función, otra onda. Vamos a suponer que las dos ondas que vamos a superponer tienen la misma condición, tienen la misma amplitud, entonces vamos a tener también A, y va a ser E a la I y su K, no necesariamente igual, vamos a poner un K2 por X y menos omega 2 por T. Entonces aquí es omega 1. ¿Sí? Entonces tenemos dos ondas, ambas están viajando hacia la derecha, pero cada uno tiene su número de onda y su frecuencia angular, K1, omega 1 y K2, omega 2 para la segunda. Entonces vamos a considerar lo siguiente. Antes de eso, cada una de estas ondas tiene su propia velocidad de fase. Como ya vimos, la velocidad de fase, le vamos a poner aquí una F para distinguirla. La velocidad de fase de la primera onda es simplemente, como ya vimos aquí, la velocidad de fase es K entre omega entre K. Entonces, en este caso, para la primera onda es omega 1 entre K1. Y la velocidad de fase para la segunda onda es omega 2, la frecuencia angular entre el número de onda correspondiente. Entonces tenemos dos ondas, cada una de estas ondas con su propia velocidad de fase, ambas dirigiéndose hacia la derecha y con la misma amplitud. En general no necesariamente las amplitudes son iguales, por simplicidad vamos a considerarlo así. Y vamos a considerar que el número de onda, K1, lo podemos escribir como un cierto número de onda, menos delta K, y K2 como un K más delta K. Y lo mismo para las frecuencias. Omega 1 es igual a omega menos delta omega, y omega 2 es un omega más delta omega. ¿Sí? Entonces tenemos estas condiciones para esta onda, para esta función de onda que está compuesta de dos términos. Ambos de ellos son ondas planas que se desplazan hacia la derecha con estas características. Entonces, simplemente vamos a sustituir estos valores de los números de onda y las frecuencias angulares en la expresión para la función onda, y vamos a tratar de simplificar nuestra expresión. Entonces, phi es igual. Aquí tenemos A y A, que es la amplitud. Supusimos que ambas eran iguales, entonces vamos a tomarlo fuera. A por E a la I por K1, que es K menos delta K, ¿no? X menos omega 1, y omega 1 es omega menos delta omega, por T. Entonces, esto es para la primera función de onda. Para el segundo término, más nuevamente E al I por K2, y es K más delta K por X, y luego menos omega 2, que es omega más delta omega por T. Ajá. Entonces tenemos esto. Ahora, ¿cómo podemos simplificar aquí? Aquí tenemos un término E a la I K por X, y aquí también tenemos ese mismo término, E a la I K por X. Entonces lo tomamos fuera y nos va a quedar E a la I K por X, que es nuevamente este primer término con este y este con este. ¿Qué más podemos simplificar? Aquí tenemos E a la I con un signo menos, omega por T, y aquí también E a la I con un signo menos, omega por T. Entonces, eso aparece en los dos términos, es este con este, y omega con T, ambos con signo negativo, entonces también lo tomamos fuera. Sí, lo voy a poner. E a la I con signo negativo, omega por T. ¿Ah? Y después el resto. En esta este primer término, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda E a la menos I delta K X, E a la menos I delta K por X, y de aquí nos queda más, bueno, voy a dejar fuera la I,
Nos queda menos delta K por X. Y de aquí nos queda más delta omega T. Y en este segundo término nos queda a la I delta K por X. Y este segundo término menos delta omega T. Es esto. Vamos a reescribir esto. Es A por E a la menos I. E a la I, aquí tomamos fuera, aquí tenemos el producto de dos exponenciales, vamos a tomarlas juntas, entonces factorizamos I, E a la I, K por X menos omega T, estos primeros dos términos, y luego aquí nos va a quedar, aquí en este primero tenemos menos delta Kx más omega T, y aquí tenemos delta Kx menos delta omega T. Entonces podemos tomar aquí fuera el signo menos para tener el mismo argumento. Lo que nos va a quedar es E a la menos I delta K por X y luego un menos delta omega por T. Y el segundo término es E a la I por delta K por X menos delta omega por T. Entonces, esto que está entre paréntesis cuadrado, ¿qué es? Es el coseno del argumento. Ajá, sí, casi, ¿no? Cuando tenemos E a la I teta más E a la menos I teta, esto lo podemos escribir usando la relación de Euler, que es E a la I coseno de, igual a coseno de teta más I seno de teta, y coseno de teta menos I seno de teta, la parte imaginaria se nos va, y esto es 2 veces, ¿no? El coseno de teta. Solamente se de teta, pero sí. Entonces, esto nos queda A, entonces esto es, aquí es el mismo argumento, este juega el papel de teta, el delta Kx menos delta omega t, delta Kx menos delta omega t, ese es el teta. Entonces lo vamos a poner aquí como el coseno de delta Kx menos delta omega por t. Y el 2, ¿no? Y después tenemos esta parte exponencial, e a la i kx menos omega por t. Entonces, una vez que pusimos estas dos ondas planas, cada uno con su k y su omega, al reducir un poco la expresión de la función de onda, nos queda de esto. Ahora, aquí aparece este término, e a la i k por x menos omega por t. ¿Esto qué es? E a la i k por x menos omega por t. Es una onda, ¿no? Es una onda que se desplaza hacia la derecha. ¿Y cuál es la velocidad de fase de esta onda? Omega entre k, ¿no? Cuando tenemos una expresión en e a la i k por x menos omega por t, la velocidad de fase es omega entre k, la frecuencia angular entre el número de onda. Y lo que tenemos aquí es básicamente eso. Esta es una onda plana que se mueve hacia la derecha con velocidad de fase omega entre k. Entonces, es una onda plana que se está desplazando hacia la derecha, pero aquí tenemos todo esto extra. Nosotros comenzamos con una onda de este tipo. Esta parte es la parte oscilatoria y esta parte es la amplitud de la onda, ¿sí? El máximo y mínimo de la amplitud, que va desde A a menos A. Toda esta parte juega el papel o es la amplitud de esa onda.
Es decir, no sí tenemos una onda que se está desplazando hacia la derecha, pero está modulada por una envolvente. Y esta envolvente es una onda también, es un coseno de delta kx entre delta omega t. Ajá. Ahora, esta envolvente tiene su propia velocidad. ¿Cuál es la velocidad de esta envolvente? Cuando escribimos aquí, mm, aquí, dijimos esta onda plana la escribimos como AE a la I kx menos omega t, pero también la podemos escribir como A seno de kx menos omega t más una fase, ajá, o seno de kx menos omega t más otra fase, dependiendo de lo que estemos describiendo. Sí, pero la velocidad a la cual se está desplazando esta onda es omega entre k. Ajá, es omega entre k. Los coeficientes de la parte temporal y de la parte espacial. Aquí tenemos algo equivalente, coseno de delta kx menos delta omega t. Entonces, la velocidad a la cual se desplaza la envolvente queda determinada por esto, a partir de estos dos coeficientes. Aquí tenemos el equivalente de k, que es simplemente delta kx, y el equivalente omega es el delta omega. Entonces, la velocidad a la cual se está propagando la envolvente es delta omega entre delta k. Y esta es la que se conoce como la velocidad de grupo. Ujú. Aquí lo interesante es que tenemos bueno, cuando superponemos dos ondas, que es lo que hicimos aquí al inicio, superpusimos una primera onda con una K1, un número de onda bien definido y una frecuencia angular bien definida. Y lo mismo la segunda onda, un número de onda y una frecuencia angular bien definida. Al hacer la superposición de estas dos ondas, obtuvimos que es una onda plana con una velocidad de fase omega entre k, pero la envolvente también tiene una velocidad y en general no es igual a la velocidad de fase. Y esta velocidad es la que se conoce como velocidad de grupo, ¿sí? Entonces la envolvente no viaja a la misma velocidad que la onda plana. ¿Sí? Y esta velocidad, como mencionamos, es lo que se conoce como velocidad de grupo, ¿sí? Y este nombre de velocidad de grupo surge debido a que estamos superponiendo dos o más ondas, ¿no? Entonces, es la velocidad a la cual se desplaza todo el conjunto una vez superpuesto de ondas. Eh, por ejemplo, aquí la envolvente es básicamente una función coseno. Ujú. Y esta es una onda, ajá, una onda pues, que viaja. Entonces, la representación de esta última parte es una onda de este tipo, ujú, ajá, sinusoidal. Y la envolvente es básicamente un coseno. Entonces, tendríamos algo de esta forma. Esta sería la envolvente. Y la onda plana vamos a leer, ¿no? Esta velocidad de fase es a la cual se está desplazando esta onda.
fase constante, y la velocidad de grupo es la velocidad a la cual se desplaza la envolvente. Esta envolvente se está desplazando con una velocidad de grupo, y la velocidad de grupo es delta omega entre delta K. Mientras que la velocidad de fase es omega entre K. Ahora podemos tomar el límite cuando delta K se tiende a 0, y esto les va a quedar la velocidad, la expresión para la velocidad de grupo simplemente es la derivada de la frecuencia angular respecto a K, al número de onda. Y bueno, al hacer esto, generalmente nos vamos a tener una expresión de la frecuencia angular que depende de K, el número de onda. Y esta relación se conoce como relación de dispersión. Si incluimos una tercera onda, pues el patrón va a ser diferente. En general, bueno, si incluimos una tercera onda en esta superposición, en general ya vamos a ver algo de este estilo. Aquí cancelaciones y un gran pico. Entonces aquí es donde tenemos la mayor contribución a la función de onda. Entonces podemos representar una función, una onda, una partícula, como una combinación de ondas planas. Este es un caso particular. Aquí consideramos dos, A por E a la I, K por X menos omega T, en el caso de K1 y A1, omega 1. Y aquí para la segunda contribución, E a la I K2 omega K2X menos omega 2T. Pero podemos continuar más A. Y en general las amplitudes no tienen que ser iguales. Aquí sería A1, A2, A3, etc. Y hacer esto. Entonces podemos escribir la función de onda como combinación lineal de estas ondas planas. Y esto es lo que se conoce como el principio de superposición. Entonces, una onda plana, la función de onda la podemos escribir de la siguiente forma. Si es igual a una suma sobre I de AI por E. Este es el, déjenme cambiar la notación. Suma sobre J KI por X menos omega. Aquí este omega va a depender de K, como dijimos, entonces lo ponemos explícitamente por el tiempo. Y en el límite, cuando tenemos delta K tendiendo a 0, esta suma va a ser básicamente una integral, entonces vamos a tener una expresión de este tipo. La función de onda va a ser una integral. Aquí en general, en principio, el término de la amplitud depende de K por E a la I, K por X, K por X menos omega de K por T de K. Entonces, de esta forma podemos tener una representación para la función de onda como una combinación lineal o como una superposición de ondas planas. Okay. Y bueno, solamente recordamos, ¿no?, que hay dos velocidades asociadas a este tipo de partículas, que es de descripción, que una es la velocidad de fase. La velocidad de fase es omega entre K. Y ya habíamos visto que esta omega entre K la pudimos escribir como P entre 2M. Y esta velocidad de fase, cuando ponemos P, el momento, como M por B, es igual a B entre 2. Ahora, ¿qué pasa con la velocidad de grupo? La velocidad de grupo, ya vimos que es la derivada con respecto a K de omega. Y omega, sabemos que la energía es igual a P cuadrada
entre 2m. Ujú. P es h por k, entonces tenemos h barra por k al cuadrado entre 2m. Por otra parte, también tenemos que la energía es h omega, entonces esto debe ser igual a h omega. Por lo tanto, omega es igual a, aquí este h como uno de los cuadrados se nos va y nos queda h barra k al cuadrado entre 2m. Y en este caso, esta es la relación de dispersión. La dependencia de omega como función de k. ¿Y qué nos queda como velocidad de grupo? La velocidad de grupo nos va a quedar la derivada con respecto a k de omega, que es h barra k cuadrada entre 2m. Y esto es igual a, al bajar el 2 se nos va este y nos queda h barra por k entre m. Pero h por k es p. Entonces esto es p entre m. Nuevamente, si recordamos la definición clásica, P es M por B entre M, y esto nos queda B. Entonces, la velocidad de grupo sí es la velocidad de la partícula que estábamos describiendo, porque comenzamos diciendo que teníamos una partícula que se está desplazando hacia la derecha con cierta velocidad V. Habíamos obtenido la velocidad de fase de la onda, de la función de onda asociada a esta partícula, y esa velocidad de fase nos daba V entre 2. Pero si calculamos la velocidad de grupo, nos queda exactamente la velocidad de esa partícula. Entonces, esta velocidad de grupo es esa velocidad con la cual podemos comparar clásicamente, ¿sí? Porque es, como ya dijimos, aquí, al superponer varias ondas vamos a tener este patrón. Bueno, tenemos una onda plana, pero tenemos que la amplitud está modulada por por un coseno, en este caso, con una propia velocidad, que es la que llamamos velocidad de grupo. Cuando superponemos más de dos ondas, vamos a tener más o menos un comportamiento de este tipo, donde tenemos un pico central. Y la velocidad de este pico central es esa velocidad de la partícula. Es esa velocidad de grupo, a diferencia de la velocidad de fase. ¿Sí? Sí, más o menos, sí. Todo bien. ¿Sí? Bien, entonces, pues vamos a estar trabajando con funciones para describir sistemas físicos, y entonces esa función es la que va a ser importante en nuestro caso. Ya vimos que la función misma no nos da información del sistema, porque no tenemos, como el caso de mecánica clásica, cuando se resuelven las leyes de la segunda ley de Newton, por ejemplo, o las ecuaciones de Hamilton-Jacobi o de Lagrange, que al resolver la ecuación diferencial obtenemos la dinámica del sistema. ¿Sí? La solución de estas ecuaciones nos da la dinámica del sistema. ¿Qué queremos decir por la dinámica del sistema? Que nos da posición y velocidad, ¿sí?, de estas partículas. En este caso no. Al resolver la ecuación de Schrödinger sí vamos a obtener una solución, pero esta ecuación no nos da ni posición ni velocidad, no están definidos aquí. Lo que tenemos, no nos da directamente la dinámica, pero sí podemos extraer información a partir de esa función de onda. Como ya vimos, el cuadrado de la función de onda nos da la probabilidad de encontrar a la partícula a un tiempo t en una cierta región del espacio. Entre x y x más de x. Entonces, la probabilidad de encontrar a la partícula en todo el espacio tiene que ser 1. Entonces, eso lo obtenemos como la suma, ¿no? O la integral de todas esas probabilidades. Esto es igual a 1, que bueno, es simplemente la condición de normalización de la función de onda. Entonces, vamos a estar trabajando con funciones que sean cuadrado integrables o L2. Además, las funciones que nos interesan deben cumplir ciertas características que vamos a ir viendo más adelante, pero bueno, tienen que ser continuas, infinitamente diferenciables,
y además en un dominio acotado, ¿no? O si no es acotado, que decaigan a infinito, más o menos infinito, dependiendo de dónde esté definido el problema que estamos considerando. ¿Sí? Entonces, si nosotros consideramos dos funciones, ¿no? Dos funciones, ambas cuadrado integrable, entonces phi1 de x y phi2 de x. ¿Sí? Entonces podemos construir una tercera función. Estas dos funciones phi1 y phi2 van a vivir en un espacio vectorial. ¿No? Entonces ese espacio vectorial lo vamos a llamar f, genéricamente, phi1 y phi2 en f. Ambas son cuadrado integrable, viven en este espacio que es el espacio de Hilbert. Es una generalización al espacio vectorial que normalmente conocemos, entonces estas dos viven o están definidas en este espacio. Entonces una tercera o una función psi la podemos construir o como una combinación de estas dos funciones. Lambda 1, psi 1 de x más lambda 2, psi 2 de x. Entonces, esta función que construimos también está definida en ese espacio. Ahora, estos coeficientes lambda 1 y lambda 2, pues en general no tienen por qué ser reales, en general pueden ser complejos. Entonces, lambda 1 y lambda 2 en general son complejos. Ahora, aquí en este espacio, dadas dos funciones, phi1 y phi2, es posible asociar a estas dos funciones un número, en general va a ser complejo, y vamos a denotar de la siguiente forma. Entonces, dadas phi1 de x y phi2 de x, podemos asociar a estas dos funciones un número complejo. Y eso lo vamos a denotar de esta forma. Psi1 de x, psi2 de x. Así. ¿Y cómo asociamos a estas dos funciones un número complejo? De la siguiente forma. La integral de phi1 de x, complejo conjugado, phi2 de x, de x. Y esto básicamente es la definición de un producto escalar. ¿Sí? Entonces tomamos dos funciones, phi1 y phi2, y de esta forma definimos el producto escalar entre estas dos funciones. La integral de phi1 complejo conjugado, phi2 de x, e integrado en el dominio en el cual estemos trabajando. Este producto tiene ciertas propiedades que son las siguientes. Si nosotros tomamos el producto phi1 de x, phi2 de x, esto es igual a phi2 de x, phi1 de x, pero complejo conjugado. Además, este producto es lineal en la segunda entrada, es decir, podemos poner aquí phi. Este es phi de x, coma, phi1 de lambda phi1 de x más lambda 2 phi2 de x. Esto es igual a el producto escalar entre esta función phi con este primer término, lambda 1 phi 1, pero lambda es constante, entonces lo tomamos fuera. Lambda por phi de x, phi 1 de x, este es lambda 1, y luego este segundo término, más lambda 2 phi de x, phi 2 de x. ¿Sí? Entonces, esto quiere decir que
el producto, este producto escalar definido de esta forma es lineal en la segunda entrada, pero es antilineal en la primera entrada. Es decir, si tomamos este producto a la inversa, es decir, si tomamos lambda 1, phi 1 de x, más lambda 2, phi 2 de x, phi de x, al hacer esto, y bueno, todas estas propiedades vienen de esta definición. Entonces, esto nos va a dar lambda 1 complejo conjugado, phi 1 de x, phi de x, más lambda 2, phi 2 de x, phi de x. ¿Sí? Entonces, es lineal en la segunda entrada y es antilineal en la primera entrada, de esta forma. Y bueno, como ya dijimos, estas propiedades salen o se obtienen directamente de la definición del producto escalar que está aquí. Ahora, si si el producto entre dos funciones phi 1 de x y phi 2 de x es igual a 0, entonces se dice que estas dos funciones son ortogonales. Que phi 1 de x y phi 2 de x son ortogonales. Además, si nosotros tomamos phi de x con phi de x, esto es simplemente psi de x, complejo conjugado, phi de x, Pero sabemos que este es el cuadrado de la norma. Entonces, esto es un número, siempre va a ser un número real positivo. Entonces, esto es necesariamente mayor que 0. O es 0, siempre y cuando esta función sea 0. Entonces, estas son algunas de las propiedades que obedecen estas funciones con las cuales vamos a estar trabajando. Son funciones definidas en este espacio vectorial, que es el espacio de Hilbert. Como ya dijimos, es una generalización del espacio vectorial, que puede ser de dimensión infinita. Ahora, en algún momento mencionamos, bueno, sabemos que lo que vamos a hacer es describir sistemas físicos, entonces necesitamos una forma de representar estos sistemas físicos. Y para ello, definimos lo que son los operadores. Entonces, tenemos un operador lineal, que no son otra cosa que objetos matemáticos tales que van a asociar a una función de onda otra función, ¿no? Entonces son objetos matemáticos que asocian a una función de onda otra función. Bueno, no necesariamente tiene que ser función de onda, en general a una función, ¿no? Asocian una función a otra función. Una función a otra función. Y los vamos a denotar como A. Entonces, si nosotros tenemos una función phi, que puede ser una función de onda o no, entonces tenemos una función psi de x, el operador actuando sobre esta función nos va a dar como resultado otra función, phi prima, diferente. El que sean lineales implica lo siguiente, que si tenemos el operador y actúa sobre lambda 1, phi 1 de x, más lambda 2, phi 2 de x, esto es igual, estas lambda 1 y lambda 2 en general son números complejos, entonces esto va a ser igual a lambda 1, el operador actuando
sobre phi1 de x más lambda 2, el operador actuando sobre phi2 de x. Y bueno, hay bastantes operadores que vamos a ir revisando más adelante, ¿no? Algunos de ellos son, por ejemplo, los siguientes. El operador de paridad. ¿Cuál es este operador de paridad? ¿Alguna vez lo han visto? Sí. Si el operador de paridad pi actúa sobre una función psi de x, ¿qué le hace? ¿No es el que invierte como la dirección de la onda en alguno de los ejes? Ajá, en general lo que hace es cambiar las coordenadas todas las coordenadas al negativo. Entonces, esto es phi de menos x, menos y menos z. Ujú. Y esto básicamente te dice la paridad de la función de onda. Entonces, es el operador de paridad. Otro operador es el operador x, ajá, que básicamente multiplica a la función por la coordenada x, ¿no? Ujú. Entonces, el operador x, entonces, x sobre la función, solamente un hito, y de x, y y z, esto es simplemente multiplica la función de onda por la variable x, y z. Ujú. Y hay otro operador, bueno, hay varios, se pueden definir una infinidad de operadores, ¿no? Podemos definir, por ejemplo, el operador el cual deriva con respecto a x, operador de x, que es la derivada con respecto a x. Entonces, de x actuando sobre la función psi de x, y z, lo que hace es simplemente derivar con respecto a x, la función psi de x, y z. Bueno, en este caso es parcial, ¿no? Tenemos parcial y parcial. Entonces, estos son solamente algunos ejemplos de operadores. Y lo que hace es eso, toma la función de onda, al actuar el operador sobre la función de onda, nos regresa otra función, en general diferente. Ujú. Y también podemos operar, podemos hacer actuar dos operadores sobre una función de onda, que es el producto de operadores. Ujú. Entonces vamos a considerar dos operadores A y B, ambos lineales, como ya los definimos. Entonces sean A y B, dos operadores lineales. Entonces el producto queda definido por la siguiente. El producto del operador A y B es A y B y actuando sobre la función psi. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo definimos como, primero aplicamos el operador B sobre la función psi de x, y esto, como ya sabemos, nos va a dar una función diferente, psi prima de x. Y a esa función la aplicamos ahora el operador A. Entonces, esto es lo que queremos decir cuando tenemos dos operadores actuando sobre una función psi. Primero aplicamos el operador, en este caso B, y luego aplicamos el operador A. Pero, bueno, aquí lo que hicimos fue el producto A por B, pero también podemos hacer el producto B por A, actuando sobre la función psi. Y de la misma forma, primero aplicamos el operador A, primero se aplica el operador A sobre la función y después el operador B. ¿Sí? Ahora, aquí lo importante es que en general estos resultados no son iguales. ¿Sí? En general,
el producto A por B es diferente al producto B por A de operadores. Ujú. Y se define, como saben, el operador AB menos B por A. ¿Cómo se define este operador? Conmutador. Ajá, conmutador. Ujú. Y lo denotamos como AB. Es AB menos BA. Ajá. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser el conmutador de nuestro operador X con el operador de X? Con X el operador que habíamos definido, que básicamente multiplica la función por la coordenada X, y el operador D, que es la deriva, ¿no? Toma la derivada o la parcial dependiendo del número de variables. ¿Cómo obtenemos este conmutador? Su resultado da cero, ¿no? ¿Por qué? Porque conmutan entre ellos. Entonces, Mm, es que, bueno, más o menos me acuerdo, pero sí, no, vamos a hacerlo. Aquí hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a hacerlo y ahorita vamos viendo el proceso. Este conmutador es básicamente la diferencia de dos productos, AB menos BA. Entonces, este AB, bueno, este X de X, ¿qué es? Explícitamente va a ser el operador X multiplicado por el operador de X, que es, como ya dijimos, esta es la derivada y esta es la multiplicación por la variable X, luego menos de X por el operador X. Ajá, simplemente usamos esta definición. X de X menos de X por X. Ahora, ¿cómo podemos obtener cuánto es este conmutador? Lo que hacemos es, vamos a aplicar este operador sobre una función. Ajá, porque es la forma, un operador siempre va a actuar sobre una función. Entonces y lo que vamos a obtener es otra función. Entonces vamos a ver qué es lo que obtenemos si aplicamos esto a una función. Y para hacerlo simple, esa función va a depender solamente de una variable, ajá, porque todo es de x, x, x. Entonces la función sobre la cual vamos a actuar es phi de x, psi de x. Aquí no es necesario que sea psi, es una función arbitraria. Puede ser psi de x o f de x. Ajá. Vamos a tomar psi de x. Entonces, tenemos el operador x, luego el operador b, menos el operador b por el operador x. Esto es el conmutador. Y este operador que es el conmutador, está actuando sobre nuestra función, psi de x. Ahora vamos a escribir explícitamente la forma de estos operadores. X es la variable x, es lo que hace. Ajá. Y luego este operador de x es el operador que definimos aquí. Ajá, que toma la derivada con respecto a x. Entonces, explícitamente eso es la derivada con respecto a x. Entonces ya tenemos estos primeros dos términos. Luego, menos el operador que toma la derivada con respecto a x. Ahora el operador x. Ajá, y la función psi de x. Y vamos a ver qué tenemos. Ujú. Entonces, esto va a ser igual. Es x por la derivada con respecto a x y todo esto está actuando sobre la función. Entonces, aquí es phi de x. Luego, menos la derivada con respecto a x y esta derivada, bueno, déjenme ver.
¿Cómo dijimos que actuaba el operador? Pues cuando tenemos un producto de operadores es este primer operador actúa sobre la función y al resultado le aplicamos el segundo operador, ¿no? Que es esto que hicimos aquí. Primero actúa B sobre la función y al resultado le aplicamos el operador A. Entonces, este primer término es, primero va a actuar este operador que es el más cercano a la función, entonces es X por la derivada con respecto a X de psi. Estamos aplicando esto sobre esto. Ajá. Y al resultado le aplicamos el segundo operador, que es X. Pero, ¿qué pasa con el segundo término? El segundo término es menos, el operador es D con respecto a X, y luego aquí va a ser este operador, va a actuar sobre esta función, antes de tomar este segundo operador. Pero esto simplemente es la multiplicación del operador X sobre la función, que no es otra cosa que multiplicar a la función por X. Entonces es X por psi de X. Ajá, entonces tenemos esto. Bien. Ahora, aquí se queda tal cual. Aquí es la derivada de, con respecto a X de psi por X. Entonces ese es el resultado. X por la derivada con respecto a X de psi de X. ¿Qué pasa aquí? Aquí es diferente. Porque la derivada es sobre los dos términos de X por psi de X. Menos. Y luego, esto es un producto, hay que derivar este producto. Entonces, cuando derivamos el primer término, simplemente es 1 por psi de x. Y luego, cuando derivamos el segundo término, nos queda x por la derivada de psi por x, más x por la derivada con respecto a x de psi de x. ¿Sí? Y entonces tenemos este término x por la derivada con respecto a x de phi de x, y aquí tenemos menos, y este mismo término, x por la derivada con respecto a x de phi de x. Entonces este término se nos va con este término. Y nos queda menos psi de x. Ujú. Entonces el resultado es menos phi de x. ¿Este desarrollo está bien? ¿No hay problema? Entonces, este es nuestro resultado. El conmutador de x por dx, bueno, x de x, aplicado a la función de onda, nos queda, bueno, voy a poner esto. Lo que hicimos fue x, el operador de x, menos de x por x. Y este operador, lo que hicimos fue aplicarlo sobre una función, sí, de x. El resultado de esto nos dio menos psi de x. ¿Sí? Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? ¿Cuánto es el operador x de menos de x? ¿No? Menos 1. Ajá, menos 1. Entonces, el conmutador es menos 1. X de x. ¿Sí? Entonces, hay que tener cuidado aquí en cómo tomamos esto. El orden es importante. Ujú. Y aquí, ¿no? Esta parte, como está actuando primero el operador x, entonces su operación simplemente es multiplicar a la función por x, que es esta primera parte. Y después aplicamos el operador derivado, que es el de x. Entonces, eso deriva todo. A diferencia de aquí. Aquí primero aplicamos la derivada sobre la función, que es la que está aquí sobre la cual está actuando, y después multiplicamos. Y eso nos lleva a este resultado. Ujú. Entonces, el conmutador es igual a menos 1. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Ahora, vamos a considerar un conjunto
Un conjunto de funciones. Ya dijimos que vamos a estar trabajando con funciones cuadrado integrable, que sean normalizables. Entonces vamos a considerar un conjunto de ciertas funciones cuadrado integrable. Y donde el índice i pues corre desde 1 hasta n, ¿no? Hasta el número de funciones que tengamos. Entonces explícitamente vamos a tener la función u1. Todas vamos a estar por el momento considerando solamente una dimensión. Entonces u1 de x, u2 de x, hasta un de x. N funciones cuadradas integrales. Ahora, este conjunto de funciones se llama o se conoce, es un conjunto ortonormal. El conjunto UI de X es ortonormal si el producto entre estas funciones es igual a 0, es decir, si U1, U2 es igual a 0, U1, U3 es igual a 0, etc. Cualquier producto, el producto de cualquier par de estos es 0, pero además U1 es 1, U2 es 1, con estos U definidos como el producto que definimos al inicio. Entonces, si esto se cumple, este conjunto es un conjunto ortonormal. Y de forma compacta, esto lo podemos escribir como UI, UJ, que es el producto o la integral de UI, UJ de X. Esta es una delta y J. Entonces, cuando pasa eso, cuando tenemos un conjunto ortonormal, podemos representar otra función en términos de estas funciones U y J. Entonces, eso es la siguiente. Este conjunto ortonormal UI de X es completo si podemos representar una función en términos de cualquier función, ¿no? Si podemos representar cualquier función en términos de este conjunto. Una función en términos UI. Es decir, podemos escribir lo siguiente. Si de X es igual a la suma de las funciones UI con ciertos coeficientes aquí, y estos coeficientes los llamamos CI. Desde I igual a 1 hasta N. Ahora, estos coeficientes que aparecen en esta representación, los coeficientes CI, los podemos obtener multiplicando la función por la función psi por una de las funciones U. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, UI de X y la multiplicamos por esta función, ¿sí? ¿Qué tenemos? Este producto ya sabemos cómo está definido, entonces esta es la integral de UI de X completo conjugado por la función psi de X, así definimos el producto. ¿Sí? Ahora esta función psi está representada en términos de estas funciones UI, como esta suma. Entonces vamos a hacer esa sustitución. Aquí nos queda UI complejo conjugado de X multiplicado por la función que es la suma desde I igual a 1 hasta N de CI por
no voy a cambiar la notación, J y J de X. De X. Ujú. Y vamos a intercambiar el signo de suma e integral. Entonces nos va a quedar la suma desde J igual a 1 hasta N, que es J es una constante, no depende de X, entonces nos sale fuera de la integral, CJ. Y nos queda la integral de UI, jugado X y UJ de X de X. Ujú. Pero sabemos que este conjunto es ortonormal, es decir, que este producto es una delta de IJ. Entonces, esto es una delta de IJ. Por lo tanto, esto nos queda la suma sobre J igual a 1 hasta N de CJ delta IJ. Sí. Entonces, aquí todos los elementos de la suma van a ser 0, excepto cuando I sea igual a J. Entonces, esto nos queda simplemente CI. Ujú. Y entonces, este coeficiente que aparece aquí en la expansión no es otra cosa que el producto de la función por la función, bueno, la función psi por la función ui del conjunto ortonormal. Ajá. Entonces, esta es la representación de estos coeficientes CI. CI no es otra cosa que el producto de ui con la función psi. Ahora, esto que hemos estado diciendo no es nada nuevo, lo han estado usando en el espacio euclídeo. Ujú. Simplemente es una formalización de una generalización de un espacio vectorial. Ajá. Una generalización del espacio vectorial. En el caso de 3 dimensiones, en el espacio euclidiano, con las orientaciones estándar de los ejes X, Y, Z, ¿no? ¿Qué es lo que define estos 3 ejes, X, Y, Z? ¿Cómo podemos determinar estos ejes? En el espacio euclidio normal, ¿cómo determinan la dirección de estos ejes? Mediante los vectores unitarios. Ajá, exactamente. Y bueno, eso es lo que definen los vectores unitarios. Un vector unitario nos da la dirección de incremento de las coordenadas X, Y, Z. El vector unitario Y nos dice cuál es la dirección de incremento de la variable X. El vector unitario J nos dice cuál es la dirección de incremento de la variable Y. Y el vector unitario K nos da la dirección de incremento de la variable Z. Ajá. Y define estas 3 direcciones. Ahora, estos 3 vectores los representamos como IJK. En algunos casos se escriben como E1, E2 y E3. Ujú. Entonces, estos 3 vectores forman una base ortonormal. Ujú. El vector unitario E1, E2 y E3. ¿Qué quiere decir que formen una base ortonormal? Pues exactamente lo que hicimos, o la definición que hicimos anteriormente, y básicamente es al revés, ¿no? A partir de esto se definió la otra base. Es decir, que el producto entre cualquier par de estos, siempre y cuando los índices sean diferentes, es 0, o si son iguales es 1. Es decir, E1 punto E2 es igual a 0, E1 punto E3 es igual a 0, E2 punto E3 es igual a 0, y son todos los productos que son 0.
El resto es E1.E1 es igual a 1, E2.E2 es igual a 1 y E3.E3 es igual a 1. Y esa es la condición de que esta base sea ortonormal, que es básicamente lo que estamos diciendo aquí. Tenemos un conjunto de funciones que son cuadrado integrales y son ortonormales, es decir, U y J es una delta IJ, que es lo que tenemos aquí. El producto escalar de EI.EJ es una delta IJ. Con el producto, aquí el producto estándar. Aquí la diferencia es que nosotros definimos el producto escalar como la integral, ¿no? Que está por ahí, bueno, aquí está, ¿no? El producto escalar. De esta forma, es la forma en la cual estamos definiendo el producto escalar. Aquí es el estándar, pero la idea es exactamente la misma. Ahora, a partir de estos tres vectores base, cualquier vector B puede ser representado usando estos tres vectores. Entonces, cualquier vector B se puede expresar en términos de esta base. Un vector B arbitrario lo podemos escribir como B1, E1 más B2, E2 más B3, E3, que es esto que hicimos aquí. Cualquier función se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores ortonormales que forman una base de este espacio, multiplicados por ciertos coeficientes, que es lo que tenemos aquí. Esto, si lo queremos poner de forma compacta, es la suma sobre J desde 1 hasta 3 de BI por EI, que es el equivalente de esta expresión. ¿Cómo obtenemos las componentes del vector B en este espacio? Pues hacemos exactamente lo que se hizo aquí. Multiplicamos el vector por uno de los elementos de la base, que es esto. Entonces, vamos a tomar el vector E1 y vamos a tomar el producto punto con el vector B. Entonces, esto va a ser igual a el vector E1 punto B, que es B1, E1 más B2, E2 más B3, E3. ¿Sí? Y estos son constantes, B1, B2 y B3, entonces va a ser E1.E1 es 1, y nos va a quedar B1. Y luego E1.E2, por ser vectores ortonormales, va a ser 0, y E1, E3 también va a ser 0. Entonces, de esta forma, extrajimos el coeficiente B1, que es exactamente lo que definimos aquí. Este coeficiente que aparece en la expansión simplemente es el producto escalar entre la función misma, que es en este ejemplo el vector, el producto escalar con uno de los elementos de la base o de este conjunto completo, UI, y nos va a dar el coeficiente CI. Aquí lo que hicimos fue tomar el vector ortonormal E1 y nos da el coeficiente B1. Ajá. Y lo mismo para el resto. Entonces, al hacer el coeficiente BI, simplemente es el producto escalar EI punto B. Y como dijimos, esto no es otra cosa que, bueno, lo que definimos anteriormente es una generalización de este espacio vectorial. Y bueno, si tenemos sí. Si tenemos dos funciones, entonces estas dos funciones podemos representarlas en términos de estas funciones UI. Sería el equivalente de tener dos vectores y estos dos vectores representarlos en términos de la base EI. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos? Si tenemos dos funciones, vamos a considerar la función phi1 y esta la representamos como una suma sobre i de ciertos coeficientes. BI por veces la base, ¿no? UI de X.
Y otra función, phi2, suma sobre j de los coeficientes cj por uj. Y quisiéramos tomar el producto escalar entre estas dos funciones. Entonces, ¿cómo nos queda el producto escalar? Phi1, phi2. Entonces, usamos la definición, que esto es phi1, complejo conjugado, phi2 de x, y ponemos explícitamente la forma de las funciones. Esta es la suma sobre i de b1, porque es la función phi1, u1 de x, complejo conjugado, y phi2, suma sobre j de cj, uj de x. Y aquí nos va a quedar una doble suma, y j, la integral, una suma sobre i de bi, aquí es complejo conjugado, ui, complejo conjugado, y luego la suma sobre j de cj, uj de x. Y vamos a intercambiar los signos de integración y suma, y vamos a tomar fuera las constantes de la integral. Entonces va a ser la suma sobre i, la suma sobre j. Estos coeficientes no dependen de x, lo tomamos fuera, c, j, y luego la integral de u i, complejo conjugado, uj de x, ¿sí? Y como sabemos, estos son ortonormales, entonces esta es una delta j. Y entonces esto nos queda al ser i, bueno, todo esto por definición es 0 si i es igual, si i es diferente de j, y es igual a 1 si i es igual a j. Entonces aquí se nos va una de las sumas y lo que nos queda es la suma sobre i de bi, y como i es igual a j, ci, y esto. Entonces el producto escalar entre estas dos funciones queda finalmente expresado en términos de una suma de productos de los coeficientes de la expansión, de los coeficientes b y los coeficientes c. Y como en el caso anterior, esto no es otra cosa que una generalización de un producto escalar entre dos vectores. Si nosotros tenemos dos vectores en el espacio euclidio, estos dos vectores los podemos representar simplemente como u1, e1, más u2, e2, más u3, e3, y otro vector w, que va a ser un w1, más w2, e2, más w3, e3. Si tomamos el producto punto entre estos dos vectores, el producto b.w, pues simplemente hay que tomar el producto punto, tal cual. ¿No? Entonces es simplemente es el vector b punto el vector w. Es el vector w1 más w2 e2 más w3 e3. Entonces esto es directo, es e1.e1, que es 1, entonces nos queda u1 w1, y luego e1.e2 es 0, e1.e3 es 0, y es todo cuando multiplicamos este por todos los miembros del segundo término. Luego más u2, que es e2.e1 es 0, y e2 es 1, es u2 w2, y este el tercero también es 0. Y después el tercer término, E3 U1 es 0, E3 U2 es 0 y E3 es 1. U3, W3.
Y esto lo podemos poner como la suma desde 1 hasta 3 de UI W, que es este, ¿no? Pero con esta definición de producto. Pero la idea es la misma, estamos usando estas funciones UI como una base de nuestro espacio, que es el equivalente de estos vectores unitarios E1, E2 y E3 como la base del espacio euclidio. Y todo lo que hemos estado revisando son generalizaciones de lo que hacemos en este espacio euclidio. Bueno, entonces, terminamos por hoy y seguimos el siguiente miércoles. Profesor, perdón, yo Recording stopped. pensaba que iba a haber examen el miércoles. El miércoles sí hubo examen. No, este miércoles también, perdón, de esta parte de cuántica. Lo que pasa es que ya estamos en semana 8. Ajá, sí. Sí, sí, no. Fue el segundo examen y vamos a tener el examen de cuántica próximamente. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Ujú. Bueno, entonces.